Descubiertas 4 escalofriantes historias embrujadas para una Semana Santa siniestra y maldita. El aire en el pueblo de Valeria olía a incienso y miedo. Las campanas sonaban con un eco ominoso cada atardecer, como si susurraran advertencias a los desprevenidos. Las sombras se alargaban y las historias de desapariciones comenzaban a tomar forma, envolviendo a la comunidad en un aura de inquietud. Valeria, madre soltera, cargaba su propia pérdida. Su hermana, desaparecida hace un año en circunstancias extrañas, se había convertido en un eco constante en su vida. Fue un grito apagado en una noche sin luna que, a pesar del paso del tiempo, seguía retumbando en su pecho. Mientras la Semana Santa se acercaba, las calles desiertas a medianoche se volvían aún más turbias. Los ancianos hablaban de la Llorona, pero Valeria sentía que algo más siniestro estaba acechando. Sus miedos crecían como ramas enredadas alrededor de su corazón. Durante las noches, Javier, su pequeño de 8 años, se acurrucaba a su lado, sintiendo la tensión en el aire. «Mamá, ¿la Llorona puede venir por nosotros?», preguntaba con ojos grandes y asustados. «No, hijo, no hay nada de qué preocuparse», respondía ella, pero dentro, su propia voz temblaba. Las noches pasaban entre insomnio y susurros. Valeria, decidida a proteger a su hijo, se unió a los murmullos del pueblo sobre un culto que operaba en la oscuridad. Sus pasos la llevaron a un terreno baldío, donde las sombras parecían tener vida propia. Allí, encontró símbolos siniestros grabados en las paredes de una antigua casa. Un escalofrío recorrió su espalda al descubrir un viejo vestido, desgastado pero familiar. Era de una de las desaparecidas, y el pánico la invadió. Nadie está a salvo, pensó, la culpa y el terror fusionándose en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando la búsqueda de su hermano se convirtió en su misión, el llamado del protector del pueblo no dejaba de resonar en su mente. Un hombre que todos veneraban, pero en quien ella comenzaba a sospechar. Una noche, decidió enfrentarse a él. Sus pasos resonaban en el suelo polvoriento mientras se acercaba a su casa, donde una risa oscura se escuchaba en la distancia, como el canto de un ave de mal agüero. El miedo se le anudaba en la garganta al recordar el brillo en los ojos de quienes la rodeaban, que comenzaban a mirarla con desdén. Cuando finalmente se paró frente a él, el protector sonrió con una mueca inquietante. «Valeria, buscas respuestas donde no las hay». Su voz suave y amenazante apenas la dejaba respirar. El frío le erizó la piel. Justo en ese instante, un susurro emergió de la oscuridad, helando su sangre: «El pasado nunca muere». Valeria comprendió que, para salvar a su hijo, debía desvelar los secretos que su pueblo jamás debió conocer. Las luces titilaban como si temieran lo que estaba por venir. Su vida y la de Javier pendían de un hilo, y la sombra que se cernía sobre ellos estaba dispuesta a arrastrarlos hacia la oscuridad eterna. Valeria sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor, como si la atmósfera misma la estuviera apretando. Diego, el protector del pueblo, la miraba con una sonrisa torcida, como un gato que juega con su presa, y el eco de lo que había susurrado resonaba en su cabeza, como un mantra maldito. El pasado nunca muere. Sin poder contenerse, Valeria dio un paso atrás. Javier, que había estado durmiendo en casa de una amiga, aún no sabía el peligro al que estaban expuestos. La rabia surgiendo en su pecho alimentaba un valor que nunca supo que tenía. Buscó su voz, empujando el miedo hacia un rincón oscuro de su mente. «Sé lo que has hecho», dijo, con un temblor que apenas pudo controlar. Pero su desafío solo provocó otra risa, esta vez más ruidosa, resonando en la noche como un eco aterrador. «¿Qué sabes, Valeria? ¿Qué crees que puedes entender?». La sonrisa de Diego se amplió, como si cada palabra que soltaba fuera veneno. «La Llorona no es nada en comparación con lo que guardamos aquí.
Las almas que han partido son las que protegen este lugar. Pero tú vas a perturbarlas, y eso no terminará bien. Las sombras danzaban a su alrededor, parecían cobrar forma, contorsionándose y susurrando desde los pliegues de la oscuridad. Valeria sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. No voy a dejar que te lleves a mi hijo, gritó, su voz rebotando en las paredes de las casas desiertas. Diego frunció el ceño y el aire se heló. Durante días había buscado respuestas, pero ahora sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. La historia del pueblo, la desaparición de su hermana y los rumores sobre el culto se entrelazaban en una red oscura. Debo encontrar la verdad, pensó. De repente, una figura se agrupó en la penumbra detrás de Diego. Era un hombre, pero había algo extraño en él, como si estuviera hecho de humo. Ella tiene razón, Diego, dijo la sombra con un susurro grave, resonando en el aire como un eco de tiempos olvidados. El tiempo ha llegado, y el sacrificio debe hacerse. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Sacrificio? No. No va a pasar. Exclamó. Aún así, su determinación se sentía como un hilo fino en el viento, siempre a punto de romperse. Las almas no olvidan, Valeria, dijo la sombra, extendiendo una mano pálida hacia ella. Y esta noche no será diferente. En ese instante, el viento sopló violentamente, trayendo consigo un lamento lejano que heló la sangre de Valeria. Las campanas comenzaron a sonar descontroladamente en la lejanía, como si el pueblo mismo estuviera recordando cada perder y cada alma robada. Javier. Gritó, el pánico apoderándose de su voz. Tenía que encontrar a su hijo antes de que el culto completara lo que habían empezado. Se volvió a mirar a Diego, que ahora parecía más una sombra que un hombre, la misma siniestra y burlona. Mientras corría hacia su casa, la negrura de la noche la envolvía. Las sombras acechaban en cada esquina, susurrando secretos y promesas. Valeria podía sentir su respiración agitada, el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos. ¿Y si el pueblo entero estaba en su contra? ¿Y si su búsqueda por la verdad la llevaba a un lugar del que no podría volver? Justo cuando iba a ingresar por la puerta, una mano fría la sujetó del brazo. La familiaridad del toque la paralizó. Era su hermana, un espectro con ojos vacíos y una mueca que hablaba de dolor eterno. Valeria, no vuelvas atrás. Susurró con voz quebrada, mientras una risa distante resonaba tras ellas, como un coro macabro celebrando el inminente desenlace. El eco de su grito aún retumbaba en sus oídos cuando Valeria se dio cuenta de que el ciclo estaba a punto de repetirse. Podría romperlo o sería la próxima en desaparecer. La oscuridad se cerró a su alrededor como una serpiente dispuesta a tragársela. Valeria miró a su hermana, y en su corazón una mezcla de esperanza y terror se agolpó. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste lo que pasó? La sombra pareció titubear, como si la respuesta estuviera atrapada en el hilo de sus labios. Esos hombres no son lo que parecen. Diego no solo es un protector. La noche trae consigo su propio sacrificio, y esta vez será el tuyo. Un escalofrío recorrió la columna de Valeria, reconociendo la verdad en sus palabras. Destellos de recuerdos olvidados comenzaron a surgir de su mente. Cuerpos y almas atadas por un destino cruel, una herencia maldita que parecía aplastar su presente. Con el eco de las campanas resonando en su mente, dio un tirón al brazo de su hermana. «Sal de aquí. Te necesito a salvo». Pero la figura se desvaneció en el aire como un susurro apagado, dejándola sola, atrapada en la vorágine del horror. Un aullido le dio la vuelta al estómago, y se volvió. Diego se acercaba a ella, arrastrándose como una sombra grotesca, mientras la risa de los cultistas reverberaba en el aire. No puedes escapar de lo inevitable, Valeria. Cada noche se cobra lo que es suyo. Tu hijo lo sabe y tú también. La rabia de Valeria brotó como un fuego consumiendo toda lógica. No. Voy a salvar a Javier. Su determinación se alzó como un muro, y la angustia la impulsó hacia adelante. Corrió hacia la casa, pero la oscuridad parecía cobrar vida, atrapando sus pies, arrastrándola hacia el abismo de lo desconocido. Los murmullos aumentaron en intensidad, voces de quienes ya habían sido víctimas.
Recogiendo fragmentos de historia entre llantos y gritos, Valeria sintió que su mente se nublaba. Debo seguir. Buscó un punto de luz, una señal que la guiara entre las sombras. Al entrar, la casa se llenó de un aire pesado, como si las paredes mismas estuvieran esperando su llegada. Javier, gritó, desesperada. La voz resonó sin respuesta. El silencio era más aterrador que cualquier lamento. Valeria sintió el sudor recorrerle la frente. Abrió puertas, rastreando cada rincón. Cuando finalmente llegó a la habitación de su hijo, la puerta se encontraba entreabierta. Un haz de luz tenuemente iluminaba el interior, pero la habitación estaba vacía. En su lugar, encontró un altar improvisado, lleno de objetos personales, fotos, juguetes y algo más. Un dibujo hecho a mano por Javier, una figura con sonrisa torcida y ojos vacíos. Valeria sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Todo su ser se detuvo. Una sombra se movió tras ella. Bonito, ¿verdad? La voz de Diego resonó, ahora más cerca. Valeria se giró, y el horror se pintó en su rostro. No lo entiendes, Valeria. Las almas nunca quedan atrás. Ellas guían el camino y esta noche, te guiarán a ti. Las campanas sonaron más fuerte, resonando en cada rincón, como un tambor marcando el tiempo para el sacrificio que se avecinaba. Javier. Gritó de nuevo. En su mente, el apuro crecía, pero no podía rendirse. Tenía que hacer algo, pero que podía hacer sola contra la oscuridad que devoraba todo a su paso. Diego avanzó, y lo vio. A Javier, de pie, en el centro del altar, inmóvil como un muñeco. La desesperación se transformó en pánico, y Valeria se lanzó hacia él. Hijo. Despierta. Pero en ese momento, el aire se volvió frío, y las sombras comenzaron a bailar, tomando forma nuevamente. El último grito se detuvo en su garganta cuando se dio cuenta, la verdad era más oscura de lo que había imaginado. Su hermana tenía razón. Esta noche nadie estaba a salvo. Y mientras las almas del pueblo emergían de la oscuridad, Valeria sintió que el ciclo de horror se repetía, y su lucha apenas comenzaba. Una risa a sus espaldas la hizo girarse. Las sombras tomaron forma, mirándola fija y ansiosamente. ¿Podría romper el ciclo? ¿O se convertiría en una más de las almas que rondaban el pueblo, condenada a repetir su historia de terror por la eternidad? La respuesta aterradora quedó suspendida en el aire mientras la noche se espesaba, llevándola más cerca de un desenlace que podría ser fatídico. ¿Estás preparada para lo que viene, Valeria? La noche apenas comienza. Las sombras que antes parecían meras formas nebulosas ahora adquirieron una dimensión aterradora, tomando el aspecto de figuras humanas retorcidas, con rostros descompuestos gritando en silencio. Valeria sintió que las paredes de la habitación se acercaban, como si la oscuridad buscara apresarla. Javier. Su voz resonó como un eco vacío. La imagen de su hijo, inexpresivo y estático en el altar, la atrapó en un trance. A su alrededor, las almas se cernían como aves de mal agüero, listas para devorar cualquier atisbo de esperanza. Pero en su interior, la rabia comenzaba a transformarse en determinación. No podía rendirse. Diego sonrió de manera macabra, sus ojos centelleantes reflejaban la lujuria por el caos. Puedes gritar todo lo que quieras, Valeria. Tu niño hace tiempo que pertenece a este lugar. La oscuridad se alimenta de su miedo, y tú serás el banquete de esta noche. Valeria apretó los puños, sintiendo que cada fibra de su ser luchaba contra el terror que la envolvía. Con un grito, dejó escapar toda su desesperación y corrió hacia el altar. Fue entonces cuando Javier, aún inmóvil, comenzó a girar lentamente, su rostro pálido completamente ajeno a la batalla interna de su madre. Javier, mírame. Las almas, al reagruparse, formaron un murmullo que llenó el aire con antiguos lamentos. Valeria pudo sentir cómo la tristeza se apoderaba de su pecho, y comprendió que cada una de esas almas había sido una madre, un padre, un niño perdido. Nadie estaba realmente muerto mientras alguien los recordara, pero la oscuridad se reía de eso. ¿Crees que puedes deshacerte de lo que ya es suyo? Nunca lo lograrás. La voz de Diego retumbó como trueno,
y las sombras a su alrededor danzaron en un frenesí. Valeria sacudió la cabeza, aferrándose a su voluntad. No. No voy a permitirlo. Se lanzó hacia Javier y lo tomó entre sus brazos, sintiendo que una corriente helada recorría su cuerpo. Pero al tocarlo, notó algo inesperado, un pequeño trozo de papel arrugado en su mano. Con un golpe de adrenalina, Valeria lo desenrolló. Era un dibujo de ellos dos, madre e hijo, felices y sonrientes. Él está aquí. Javier, escucha. Con cada palabra suya, intentó traerlo de vuelta a la realidad. La imagen del dibujo suspendió el tiempo, y por un instante, las sombras titubearon. Diego sintió la energía cambiar. No, su rostro se torció en un rictus de rabia. Eres solo una madre. Tu amor es débil. No es mi fuerza. Valeria sintió cómo las sombras retrocedían, llamando a la oscuridad para que la envolviera. Pero la luz del amor se intensificó, deshaciendo parcialmente la negrura. Despierta, Javier. Despierta de este sueño. Gritó con todas sus fuerzas, y a la vez que lo hacía, la tenue luz de su energía comenzó a mezclarse con la de las almas. Algo dentro del niño pareció moverse, parpadeando como una vela a punto de apagarse. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. Un grito desgarrador recorrió la casa. Las sombras se enfurecieron, comenzando a girar alrededor de Valeria y Javier más rápido, atrapándolos en un torbellino de terror. Déjame en paz, déjanos salir. Valeria luchaba mientras su corazón latía con fuerza. Siguió gritándole a su hijo, mientras los cultistas, ahora visibles a su alrededor, bailaban de alegría por el caos. La casa empezó a crujir, y cada grito de Valeria parecía crear una grieta en la oscuridad. Pero la furia de la noche fue implacable. La voz de Diego resonó nuevamente, profunda y aterradora. Esto es solo el comienzo, Valeria. El sacrificio es inevitable. Un nuevo remolino de viento frío arremetió contra ella, empujándola hacia las sombras. Entonces, con una fuerza propia de una madre desesperada, Valeria tomó la mano de Javier y gritó, por nuestro amor, regresamos juntos. La habitación se iluminó y, de repente, sintió la conexión con las almas atrapadas. Un relámpago de memoria llenó su mente. Tienes que luchar, Javier. Lucha por nosotros. Todo se tornó blanco, y el horizonte se extendió como un abismo aterrador que prometía tanto libertad como condena. Y mientras el suelo temblaba, algo oscuro comenzó a deslizarse por el rincón de su visión, un susurro helado. Nadie escapa a la noche. Valeria cerró los ojos, preparándose para lo que vendría, cuando de pronto, una figura emergente hizo temblar la oscuridad. ¿Era su hermana? ¿O tal vez una nueva amenaza? El tiempo se desvanecía, llevándola hacia un destino incierto. La noche apenas comenzaba, y su verdadero horror aún estaba por revelarse. Valeria se encontró atrapada en un torbellino de luz y oscuridad, el pulso de su corazón resonando en su pecho como un tambor de guerra. A su alrededor, las sombras se retorcían y se movían, consumiendo el aire con sus gritos ahogados. La figura que había surgido de entre la negrura se perfilaba con contornos imprecisos, y mientras Valeria los enfocaba, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Mamá? La voz de Javier, leve y distante, atrapada entre el eco de la desesperación y el brillo de una esperanza tenue, logró traspasar el caos. Sus ojos, aún vacíos, comenzaron a adquirir una chispa de vida, como una planta que lucha por salir a la superficie luego de un largo invierno. Sí. Aquí estoy, Javier. Lucha. Recuerda. La desesperación se agolpó en la garganta de Valeria mientras giraba para enfrentarse a Diego, quien eludía la luz como un insecto repelido por un destello. El niño no puede recordar, Valeria. Los recuerdos son su prisión, y aquí solo existe el dolor. Tu amor no es suficiente para romper las cadenas que lo atan. Su risa, una cacofonía cruel, llenó la habitación, resonando con un eco que vibraba en los huesos, pero en el rincón de su mundo tambaleante, aquella figura emergente tomó forma. Valeria vislumbró un rostro familiar, envuelto en sombras, la expresión de su hermana Laura. Hermana, murmuró con una rasposa mezcla de nostalgia y miedo. Laura había estado atrapada en esa oscuridad antes que ella,
y ahora podría ser su salvación o su condena. Valeria. Escucha, no te acerques a él. La advertencia en los ojos de Laura era clara. La oscuridad quiere devorarte. Búscame. Pero apenas pudo pronunciarlo, las sombras lanzaron un grito agudo, haciéndola retroceder emocionalmente. Apostando todo a un sentimiento de unión, Valeria sintió la conexión con Javier fortalecerse. Él era el ancla, su esperanza inquebrantable. Al instante, las paredes empezaron a vibrar, como si la casa misma respondiera a su lucha. Por favor, Javier, regresa. El niño parpadeó, apretando los ojos como si despertara de un largo sueño. Su cuerpo, antes inmóvil, comenzó a ocupar espacio. Las sombras, temerosas de lo que representaban, retrocedieron un paso. «Mamá». Javier gritó con una claridad que rebotó entre las paredes. Pero Valeria sintió que el tiempo se apretaba a su alrededor, un espejo fracturado de decisiones y sacrificios. La balanza entre vida y muerte oscilaba en el aire tenso. Mientras el grito de su hijo resonaba, Valeria pudo sentir que algo la atraía hacia Diego. Era un poder oscuro, atrayente, que prometía respuestas pero que, al mismo tiempo, amenazaba con consumirla. «No mires. No te acerques», aulló Laura, pero la voz parecía apagarse en el eco de la habitación. Las sombras, al percibir el movimiento de su conciencia, empezaron a girar con más furia. Como si fueran un remolino mortal, trataron de acaparar a Valeria, dispuestas a alejarla de su hijo. La furia de Diego se transformó en un rugido ontológico, una declaración de guerra contra la luz. «Todo es tu culpa», dijo con un susurro gélido, «nunca creíste que podría salvarlo. Ahora te has equilibrado en el abismo, y caerás sin compasión». Pero había un destello en los ojos de Valeria, un fuego que podía desafiar la negrura. «No, reuniré a los perdidos». Con el calor en su pecho, Valeria tomó la mano de Javier con decisión, mientras al mismo tiempo sentía la presencia de Laura entrelazándose con la energía de todo lo que había perdido y amado. «Tú, Javier, y yo, con ella. Decidimos enfrentarlo juntos». La luz comenzó a pulsar con más fuerza mientras el amor se alzaba contra la oscuridad. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación al tiempo que un resplandor comenzó a tomar forma. Las manos de las almas perdidas se extendieron desde el fondo, queriendo salir de su prisión. La habitación estalló en un clamor que las sombras no podían ignorar. «Aguanta. Juntos estamos más fuertes», gritó Valeria. La energía de las almas perdidas se unió a la suya, y mientras comenzaba a elevarse, un rugido de furia resonó en el aire. Un hilo de luz conectó su corazón con el de Javier. Pero en ese último instante, la risotada retumbante de Diego se apoderó de todo. «No se van a ir tan fácilmente, querida. La noche tiene una forma de reclamar lo que le pertenece». Valeria sintió un escalofrío a sus espaldas, una segunda ola de oscuridad que se cernía y usaba un disfraz conocido. Miró a su alrededor y comprendió que la batalla aún estaba lejos de terminar. Y mientras el suelo se abrió bajo sus pies, una última súplica resonó en su mente: «La oscuridad puede reclamar su precio, un sacrificio». La luz titiló, y en un instante, Valeria enfrentó el abismo al mismo tiempo que Javier la miraba, sus ojos ahora llenos de terror. «¿Qué precio debemos pagar, madre?», preguntó con voz temblorosa, mientras la oscuridad se abalanzaba hacia ellos, voraz y mortal. Y todo se llenó de silencio, como un aliento suspendido antes de una tormenta. La pregunta quedó flotando en el aire tenso, marcando un fin y un nuevo comienzo, un sacrificio que se debía considerar. ¿Qué eran dispuestos a perder para salvarse? Las sombras se arremolinaron violentamente alrededor de Valeria y Javier, como un torbellino oscuro que amenazaba con consumirlos. El aire se tornó denso, y el sudor frío se deslizó por la frente de Valeria mientras intentaba calmar el temblor en su voz. «Javier, escúchame. Debemos unirnos. No podemos ceder». Las palabras parecían dirigidas no solo a su hijo, sino también a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Era como si las sombras fueran conscientes de su presencia, hilando su desesperación y el miedo en una extraña danza macabra. Pero Javier, con ojos desorbitados, retrocedió un paso, su mano temblando en la de su madre. «Me da miedo»,
mamá, su voz se quebró, como si el sonido mismo temiera la verdad. ¿Qué pasó con tía Laura? Al pronunciar su nombre, un eco resonó en el aire. La silueta de Laura se hizo más prominente, parpadeando entre las sombras como una vela a punto de apagarse. Valeria. Javier. Reaccionen. La oscuridad se alimenta de sus miedos, es un monstruo que sabe cómo jugar con la mente, gritó, la angustia reflejada en su rostro. Pero la oscuridad no parecía desvanecerse, de hecho, se intensificó. Basta, aulló Valeria, sintiendo que la furia se alzaba en su interior. No les tengo miedo. Javier, mira dentro de ti. Lo que nos ataca quiere separarnos y hacernos sentir solos. Recuerda nuestra luz, recuerda a tía Laura. Un destello se encendió en los ojos de Javier, como una estrella que lucha por brillar en medio de la tormenta. Tía Laura. ¿Puedo hacerlo? Elevó su voz, resonando más fuerte que las sombras. A su alrededor, la energía comenzó a chisporrotear cuando el amor de Valeria y el impulso renovado de Javier formaron un escudo, pero no sería tan sencillo. Diego, desde su lugar, sonrió con desprecio, dejando que las sombras lo rodearan como un manto. ¿Crees que puedes ganar? ¿Acaso no ves? La oscuridad está en cada uno de ustedes. Es un bicho que creció a partir de sus propios secretos. Su sufrimiento es el banquete que anhelo. Y debemos celebrar la victoria del miedo. El rencor de sus palabras cortó el aire. Valeria sintió un sudor frío que le recorría la espalda. No puedes tenernos, Diego. No más. A medida que los ecos del grito resonaban, Javier alzó su mano, y la luz comenzó a expandirse. Un pulso brillante surgió desde su pecho, ardiendo con la fuerza de una antorcha. Las sombras, alimentadas de rencor y desesperación, retrocedieron un paso, pero no sin dejar marcas en la piel de Valeria. Ahora, Javier. Atráelo. Dile lo que sientes. Valeria instó a su hijo. Sin dudar, Javier cerró los ojos y comenzó a hablar, su voz ahora firme y decidida. Ya no me asustas, Diego. Tu sombra no puede tocar a las personas que amo. Con cada palabra, la luz se hacía más intensa, un coro de esperanza resonando en la habitación. Pero Diego, impotente y furioso, se deslizó hacia ellos como una serpiente, tratando de recuperar el control. No saben con quién se están metiendo. Aquí dentro, soy el rey. ¿Qué son comparados con lo que yo he visto? Fue entonces cuando un estruendo sacudió el suelo. Las paredes comenzaron a temblar, como si la casa misma estuviera vomitando su propio pasado. Ruidos lejanos, ecos de almas atrapadas, se levantaron en un grito colectivo que llenó el aire. Valeria supo que cada sonido era un recordatorio, una advertencia, y que la amenaza no solo era Diego. Era todo lo que representaba. Valeria. Javier. Hagan algo, gritó Laura otra vez, casi suplicante, mientras las sombras comenzaban a abrirse paso a su alrededor, cada vez más voraces, buscando devorar la luz que creaba el niño. La habitación vibraba con el eco de decisiones no tomadas y sacrificios ocultos, y justo cuando Valeria se sintió a punto de desmayarse, un sacrificio se hizo evidente en su mente. Si esto es lo que se necesita, musitó, temblando. Javier, recuerda, a veces para vencer al miedo, hay que estar dispuestos a perderlo todo. La oscuridad se abalanzó sobre ellos. El sacrificio era claro, y con la determinación que ardía en su pecho, Valeria tomó la decisión que podría sellar su destino. No, Javier. Te necesito aquí. Yo lo haré. Las sombras comenzaron a envolverla, y la voz de Diego retumbó en su mente, burlándose de su desesperación. Eres una tonta. Perdónate antes de que sea demasiado tarde, mamá. Javier gritó. Pero la luz de su madre se desvanecía mientras la oscuridad la reclamaba, una lucha que estallaba con cada fibra de su ser, y al borde de caer en el abismo, Valeria alzó el rostro hacia la figura de su hermana. Laura. No te dejaré. Pero el silencio se envolvía en cada rincón, mientras todo se oscurecía y los ecos del sacrificio marcaban su destino, la senda estaba trazada. Y el precio se haría evidente. ¿Qué consecuencias se enfrentarían por una decisión que podía desatar algo aún más oscuro?
La oscuridad se tragó a Valeria lentamente, y su grito se desvaneció en una cacofonía de ecos. Javier, paralizado por el terror, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el poder de la luz parecía flaquear. Las sombras retorcidas a su alrededor danzaban como serpientes, intentando enredarlo en sus hilos de desesperación. «Mamá», gritó de nuevo, su voz resonando como un susurro ahogado entre el caos. Las sombras comenzaron a susurrarle, arañando su mente con imágenes de horror y soledad. «Ella no volverá», repetían en un eco macabro. «Estás solo, y pronto serás parte de este lugar». Javier sintió que su corazón latía como un tambor en una ceremonia oscura, su sangre fría igual que el aliento de la noche a su alrededor, pero el recuerdo de las últimas palabras de Valeria lo golpeó con fuerza. «Recuerda nuestra luz». Un destello de determinación se encendió en él. No podía rendirse, no podía fallar a su madre. Con una respiración profunda, recordó cada momento vivido, cada risa compartida, cada abrazo reconfortante. Concentró su mente en esos recuerdos, mientras un calor reconfortante comenzaba a arder en su pecho. «Mamá, yo estaré bien. Te prometo que no te dejaré sola», exclamó, y con cada palabra, la luz comenzó a brillar de nuevo, su fuerza alimentada por el amor que sentía. Las sombras vacilaron, como si su fortaleza estuviera siendo probada. Con un esfuerzo supremo, Javier levantó su mano, y un resplandor plateado surgió, empujando las tinieblas hacia atrás. Diego, al verse enfrentado por esta repentina resistencia, hizo un gesto agresivo. «No puedes luchar contra lo inevitable, pitufito. La oscuridad siempre encuentra la forma de reclamarte. Regresa al miedo que llevas dentro». Su risa resonaba en la habitación, pero incluso en medio de su risa arrogante, había un palpable nerviosismo. Las paredes comenzaron a vibrar con más fuerza, y el sonido de cientos de voces quejumbrosas se alzó, como un coro de almas atrapadas. «Valeria, Valeria». El murmullo crecía y crecía hasta convertirse en un grito ensordecedor. Javier apretó los dientes tratando de concentrarse, sintiendo como la atmósfera se tornaba pesada. De repente, una sombra se deslizó por la pared, tomando la forma de Laura. «Javier. Escucha. Este lugar está lleno de secretos y mentiras, incluso de aquellos a quienes amas. No te dejes llevar por las sombras. Hay algo aquí que pueden usar, algo que Diego no puede prever». Las palabras de su tía estaban llenas de urgencia, pero su figura palpitébalo, como si estuviera hecha de vapor. «¿Qué?». Javier gritó, temiendo que todo se desmoronara. Pero en su corazón, en el fondo de su ser, sentía que debía saberlo. «Los objetos, lo olvidado. Busca allí. Lo mundano puede ser tu arma». Con un último brillo de esperanza, la silueta de Laura se desvaneció, llevándose con ella el eco de su voz. Un nuevo impulso corrió por las venas de Javier. Sin saber cómo, se acercó al armario desmoronado que había en una esquina de la habitación. Abrió la puerta de golpe. Dentro, encontró algunos objetos antiguos, un reloj de bolsillo, una medalla, un viejo diario. Sin pensarlo, agarró el diario, notando que la cubierta estaba desgastada, pero contenía el peso de innumerables recuerdos. Este puede ser», musitó, mientras, en el fondo, la oscuridad palpaba a sus pies con manos frías, buscando encontrar su esencia. «Javier, se están acercando. No te detengas». La voz de Valeria resonaba débilmente a través de la negrura. En ese instante, su corazón se aceleró. Tenía que encontrar la conexión entre el pasado y el presente, la clave para pelear no solo por su madre, sino por la esperanza que aún vivía en este mundo agonizante. Con la sombra de Diego acechando su espalda y el eco de sus miedos en la mente, Javier abrió el diario. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos, pero entre líneas, encontró historias de amor, traición y valentía de sus ancestros, un relato que resonaba con el poder de la lucha. Mientras pasaba las páginas, un frío intenso le abrazó el cuerpo. «Los secretos antiguos son lo que buscas», murmuró una voz difusa pero clara. «La oscuridad teme a aquellos que conocen su historia». «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Javier al aire, sintiendo que su voz temblaba, mas no se rendiría. Un susurro le confirmó su destino. «Revelar la verdad es el único camino, antes de que sea demasiado tarde».
La risa de Diego retumbaba mientras las sombras se cernían sobre él, y a lo lejos, un grito ahogado se escuchó. Valeria, perdida entre lo único que podía salvarlos. Ahora, la lucha comenzaba a transformarse en algo más grande. Javier sabía que debía actuar, pero tenía miedo de lo que descubriría al profundizar en los oscuros secretos de su familia. A medida que la oscuridad se acercaba, la pregunta lo perseguía: ¿qué secretos horrendos se revelarían en esas páginas manchadas de historia y dolor? Las páginas del diario se deslizaban entre sus dedos como si tuvieran vida propia. Javier podía sentir la presión del aire, la atmósfera densa y cargada, la oscuridad pululaba alrededor de él, ansiosa por devorarlo. Las sombras parecían más reales ahora, como garras esperando a atrapar a un incauto. Un grito desgarrador resonó otra vez, y Javier supo que Valeria estaba más cerca del sufrimiento de lo que había imaginado. ¿Qué secretos guardas?, murmuró para sí mismo, forzándose a leer las primeras líneas. La caligrafía, temblorosa y desesperanzada, narraba el relato de un familiar que había luchado por liberarse de una maldición. Palabras como espíritu y traición hicieron eco en su mente. La verdad liberará, pero la sombra buscará el sacrificio. Cada frase parecida a un chantaje, lo arrastraba a un abismo que no podía imaginar. Los murmullos de la sombra se intensificaron, creando ecos que resonaban en su cabeza, y un frío gélido recorrió su espalda. Javier. No mires atrás. La voz de Valeria sonó con más fuerza, y ese sentido de urgencia lo impulsó a seguir leyendo. Pasó las hojas con rapidez, sintiendo cómo las manos heladas de la oscuridad intentaban sostenerlo, pero su determinación crecía. A medida que avanzaba, descubrió un pasaje que hablaba de un objeto oculto, una medalla olvidada que supuestamente contenía el poder de sellar un pacto ancestral. Los que lo portan podrán mirar más allá de la negrura, el alma que abarca la luz del recuerdo, pero ese poder no venía sin un precio. El sacrificio que se exige era maligno y oscuro. Inmediatamente, la memoria de Valeria se coló en su mente, su risa, sus consejos, las noches vigilando estrellas. Su deseo de protegerla era lo único que encendía la luz en su interior, aunque sentía que cada página reveladora lo acercaba más a la perdición. De repente, el suelo vibró más fuerte y el aire se tornó pesado. «Es mi madre», gritó, mientras volvía a apretar el diario. «No te llevará su luz». Las risas de Diego sonaban feroces, burlonas en medio del clamor de las sombras. A lo lejos, una figura se recortaba en el umbral de la habitación, y en el instante en que Javier levantó la vista, su corazón se detuvo. Era una imagen distorsionada de Valeria, levantando la mano. Su rostro reflejaba agonía. «Javier. Ayúdame». La imagen se desvanecía y se transformó en un eco. La desesperación le carcomía y, ante sus ojos, podía ver cómo la misma oscuridad intentaba devorar la esencia de su madre. «No puedes caer en eso», gritó Javier, recordando las palabras de Laura. En su interior, el ardor de la luz creció a medida que comprendía que no podía solo ser un espectador. Se dio cuenta de algo que nunca había considerado: el diario no era solo un libro, era un vínculo directo a su historia, una llave hacia la verdad. «Revelar la verdad», exclamó como un mantra. Las últimas líneas del diario parpadeaban en su mente. «La medalla debe estar en algún lugar aquí». La oscuridad se abalanzó, y Javier sintió el súbito frío apremiante que venía de los rincones de la habitación. Las sombras se estiraban e imploraban su entrega, mientras él buscaba frenéticamente. En su búsqueda, sus manos palpaban el armario polvoriento, y de repente, un objeto frío y metálico hizo contacto con sus dedos. Una medalla. La tomó, sintiendo una chispa de energía que recorría su piel. El poder de esa medalla era palpable, pero al mismo tiempo le llegó un escalofrío. ¿Qué habría hecho su ancestro para reclamarla? La oscuridad se agolpaba sobre él, y dando un paso hacia atrás, Javier rememoró la advertencia. La sombra busca el sacrificio. Podía sentirla respirando detrás de él, cada aliento, cada susurro, cada grito hiriente. «¿Qué harás, Javier?», retumbó la voz de Diego, acercándose cada vez más. «¿Liberarás a tu madre o te unirás a las sombras?». El terror se cernía más cerca que nunca. Javier sabía que debía actuar, pero la pregunta lo atormentaba: ¿sería capaz de pagar el precio por la verdad que buscaba, justo cuando las sombras parecían más
voraces, la medalla brilló con un fulgor inesperado. Su luz era intensa, casi abrumadora. «Ven a mí, Valeria», gritó, pero, en ese mismo instante, un fuerte estruendo procedente del suelo hizo que Javier cayera de espaldas, el diario se deslizaba lejos de él, y en ese momento clave, todo quedó en silencio. La oscuridad cesó su ataque, y Javier se dio cuenta de que una elección estaba a punto de ser hecha. La medalla en su mano parecía vibrar, llamando a las almas en pena que habían sido condenadas por aquella misma sombra. «Es ahora o nunca», pensó, mientras un nuevo eco resonaba en su mente, «¿la verdad siempre tendrá un precio? ¿Estaba dispuesto a pagarlo?». El silencio que siguió al estruendo parecía un respiro profundo, un repentino vacío que congeló el tiempo. Javier, todavía en el suelo, sintió como la medalla brillaba en su mano como si tuviera vida propia. La luz era casi cegadora, pero había algo en esa luminosidad que prometía más que solo salvación. Era un reto, una invitación a enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El aire, ahora estático, se sentía diferente. La oscuridad retrocedía un poco, como si se sintiera intimidada por el resplandor de la medalla. Sin embargo, Javier sabía que eso era solo un respiro momentáneo. La voz de Diego no se había desvanecido, resonaba en su mente, amenazante. «¿Te atreverás a pagar el precio?». «Valeria, estoy aquí», gritó Javier, sintiendo que su corazón latía con furia. La figura de su hermana continuaba atrapada en esa ilusión perturbadora, y la desesperación lo atravesó. Había que actuar, y rápido. Recordaba las advertencias escritas en el diario, el sacrificio era una sombra constante, se levantó de un salto, la medalla aún entre sus manos, y la alzó hacia el espacio vacío de la habitación. «Si hay poder en esta medalla, déjame ver su verdad», susurró, casi como si la pieza metálica respondiera a su súplica. De inmediato, profundas vibraciones comenzaron a surgir del suelo. La habitación pareció temblar, mientras símbolos extraños grabados en la medalla comenzaron a iluminarse. La luz proyectó figuras en las paredes, imágenes de su familia perdida y ecos de risas pasadas que resonaban como un lamento distante. «La memoria siempre regresa», pensó, sintiendo como el temor y la esperanza chocaban dentro de él. Al instante, el aire se volvió pesado. La sombra, que había retrocedido, comenzó a avanzar con furia renovada, y volvió a escuchar los ecos de los gritos desgarradores. Pero no era solo Valeria quien clamaba, eran voces de otros, de aquellos que habían sido atrapados en la misma trampa oscura. «Ayúdame. Libérame». Retumbaban sus voces a su alrededor. «Cálmate, Javier», se dijo a sí mismo, intentando mantener su foco. Nunca había experimentado algo así, el terror y el amor se entrelazaban en su pecho, una batalla entre el deseo de salvar a su hermana y la necesidad de no sucumbir a la oscuridad. En ese momento, cada palabra del diario resonaba en su mente. Quien busca la verdad debe estar dispuesto a mirar más allá. Con un grito, Javier giró la medalla, el metal frío brillando intensamente. «Muestra lo que ocultas», exigió, sintiendo como una ola de poder emergía. De pronto, la habitación cambió, las paredes se desvanecieron, y se encontró en un lugar familiar pero distorsionado, un laberinto de espejos. Cada reflejo era un eco de su propia vida, pero también de los que había perdido. La angustia de los rostros atrapados en el cristal lo miraban fijamente, pero en cada uno de ellos Javier podía ver fragmentos de una historia olvidada. Recuerdos que lo llamaban. «Afronta lo que eres, Javier», resonó la voz de Valeria desde un espejo lejano. Era un eco de la Valeria real, con el que había jugado tantas veces en su niñez, y ahora el miedo y la culpa lo inundaban. «Tu decisión es la clave». De repente, las sombras lanzaron garras hacia él, buscando atraparlo, mientras el reflejo de Valeria se desdibujaba. «Valeria, no», gritó, el terror invadiéndolo. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que su familia había cargado, o terminaría siendo una víctima más de esa maldición? La medalla comenzó a vibrar de nuevo, y las sombras se arremolinaban a su alrededor. En el fondo de su mente, sintió que todo se conectaba. La verdad siempre tiene un precio justo. Cuando las sombras lo rodeaban, vio una última imagen reflejada en un espejo. Era él, pero en lugar de miedo, había determinación en su mirada. «No puedo darme por vencido», pensó,
mientras las garras de la oscuridad se acercaban más y más, la última pregunta golpeó su mente: ¿pagarás el precio, Javier? Mientras se preparaba para luchar, un nuevo eco resonó en el aire. Era otra voz, suave y clara, que decía: la verdad puede liberarte o destruirte. Y entonces, en un instante de caos, se lanzó hacia el espejo que reflejaba a Valeria, el último vestigio de luz. ¿Sería suficiente ese acto desesperado para romper la maldición? ¿O la muerte acechante lo esperaba en el camino? El momento final se acercaba. La tensión estaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Javier, con el corazón latiendo al ritmo de los ecos de angustia, se lanzó hacia el espejo que reflejaba a su madre, sintiendo cada fibra de su ser gritar por salvarla. La imagen de Valeria sonrió débilmente, un destello de esperanza en su rostro. Mientras el vidrio se fragmentaba al contacto, una explosión de luz y sombra se desató. Javier se sintió arrastrado hacia un vórtice de energía, y las imágenes de su vida se desdibujaron a su alrededor. La medalla brilló intensamente en su mano, y un poder desconocido lo envolvió como un manto. La voz de su madre resonó con fuerza en su mente: si sientes amor, eres más fuerte de lo que cualquier sombra puede imaginar. Las sombras, ahora feroces y coléricas, clamaban su nombre, pero había un fuego en su pecho que las mantenía a raya. No soy tu presa, gritó, alzando la medalla hacia la oscuridad. En ese instante, los recuerdos olvidados comenzaron a resurgir, conectando cada fragmento de su historia con fuerza renovada. Las risas, las caricias y los momentos felices brotaron como un río desbordado. Una luz intensa emergió de la medalla, bañando la habitación en un resplandor cálido. Las sombras retrocedieron, sus lamentos se tornaron gritos de angustia. Javier sintió la energía fluir a través de él, uniendo sus corazones con el amor que había compartido con Valeria. Juntos podemos vencer, murmuró, reconociendo por fin el verdadero poder que poseía. Valeria, ven conmigo, exclamó, extendiendo su mano hacia el reflejo. La imagen en el espejo comenzó a desvanecerse y, a través del brillo de la luz, la figura de su madre emergió con un nuevo fulgor. Javier, gritó, su voz ahora llena de fuerza. Lucha, mi amor. No dejes que las sombras te atrapen. La unión entre ellos se hizo palpable, como un hilo de luz iluminando la oscuridad. Javier sintió cómo su madre se unía a él, y el aire a su alrededor chisporroteó con energía. Las sombras se contorsionaban, desesperadas por acercarse, pero la luz se intensificó, purificando todo a su paso. Por el amor de nuestros recuerdos, rompemos el ciclo. Javier sintió que cada palabra resonaba con fuerza, y un pulso de luz emanó de la medalla, atrayendo a todas las almas perdidas que habían estado atrapadas. Los rostros de aquellos que habían sufrido comenzaron a aparecer, y juntos formaron un ejército de luz que desafiaba la oscuridad. Las sombras se retorcieron, gritando y llamando a Javier, pero el poder del amor era más fuerte. La risa oscura de Diego, aún resonando, se convirtió en un eco de desesperación mientras la luz expandía su dominio. No puede terminar así. Bramó como un demonio, pero Javier y Valeria mantenían el ancla de sus corazones entrelazadas. Con un grito final, ambas figuras se lanzaron hacia el corazón de la oscuridad. La medalla brilló con una intensidad cegadora, como un faro en la tormenta, y el mundo pareció desmoronarse. Un estallido de luz envolvió todo, y Javier sintió que el vacío lo tragaba. Pero en ese abismo, la imagen de su madre mantuvo su luz encendida, y entonces, todo se detuvo. El silencio era abrumador, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Javier abrió los ojos lentamente. Estaba de pie en el centro de la habitación, la medalla aún brillante en su mano. Valeria, con una sonrisa radiante en su rostro, se materializó a su lado. Lo logramos, dijo, y sus palabras eran como un suave eco de esperanza. El pueblo de Valeria comenzó a despertar, los antiguos ecos de los que habían sido atrapados en su historia oscura se desvanecían. Las campanas sonaban con un tono claro y alegre, una melodía que traía consigo el amanecer de un nuevo comienzo. Javier miró hacia donde antes estaban las sombras, todo había cambiado. Su hogar, el pueblo, irradiaba luz. ¿Es esto real?, preguntó, sintiéndose abrumado entre el alivio y la alegría. Es más real que nunca, respondió Valeria, abrazando a su hijo con una calidez infinita.
Estamos a salvo, porque el amor siempre encontrará la forma. Mientras el nuevo día se abría ante ellos, Valeria y Javier caminaron juntos hacia el horizonte, dejando atrás la oscuridad y abrazando las posibilidades que el futuro les ofrecería. Habían enfrentado su peor pesadilla y salieron victoriosos, como un verdadero refugio contra la oscuridad. La historia de Valeria y Javier terminaría con un eco de amor compartido, pero solo comenzaba para aquellos que vendrían después. Los secretos de Valeria y la valentía de Javier se convertirían en leyendas, una luz brillante que guiaría a otros a través de la noche más oscura. Cada paso que daban hacia adelante era un recordatorio de que, aunque la oscuridad a veces acecha, siempre hay luz y amor esperando para ser encontrados. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El futuro de nuestras historias depende de tu apoyo.